Santo, muchísimas gracias. Aquel 27 de mayo del año 1996 fue primicia lamentable de Crónica. Surgían informaciones desde el lugar. De aquel momento se hablaba de un crimen pasional. Hoy estamos hablando de otro vocabulario, de femicidio. 113 puñaladas. Carolina Aló tenía tan solo 17 años. Su novio de aquel entonces cometió ese terrible crimen. La justicia llegó, 2 años después, fue condenado. Sin embargo, distintos artilugios legales siempre intentaron dejarlo en libertad. Sin embargo, en 86 días recupera justamente la libertad de forma anticipada. Edgardo, ¿qué significa esto para un padre que perdió todo a su hija? Bueno, significa un día más de lucha, porque desde el 27 de mayo del 96 que estamos en la lucha, y en lucha paradójicamente contra la justicia. Contra una justicia que tendría que estar del lado de la víctima, que tendría que estar velando por los derechos de la mujer, y sin embargo, como recién bien vos dijiste, está con todos los artilugios sabidos y por haber para reducirle la pena. Nos encontramos con una sala tercera de San Isidro en el 98 que dijo a 113 puñaladas, no había alevosía, no había ensañamiento y declararon homicidio simple cuando correspondía una pena perpetua más accesorias. Creo que con esto estuve el día miércoles, el día de ayer, con el juez David, que es el encargado de todo esto. Me dice que se encontró con esa fecha, él no la hizo, pero que la iba a volver a ver, porque realmente había fechas que no les coincidían, no les cerraban. Entonces le iba a pedir al fiscal otra vez todo el expediente y demás, porque también pidió una salida anticipada. O sea que no solamente en febrero, sino poder salir antes, evidentemente por la fecha de las fiestas. Pero creo que en esto hay una desidia judicial total. No hay una protección hacia la mujer, porque si estamos hablando desde el año 96 a la fecha, yo te puedo asegurar que prácticamente el Estado no ha hecho absolutamente nada, exceptuando algunos me dirán, está la ley de femicidio. Sí, perfecto, pudimos cambiar lo que se llamaba en ese momento emoción violenta, llamarlo a femicidio, pero ¿saben qué? Esa ley se aplica cuando ya hay una muerte. Entonces, lo que estamos pidiéndole a los legisladores, sobre todo, que cambien el código, a ver si puede haber algo que pueda proteger a la mujer cuando realmente está en peligro, no cuando está en un cajón. Entonces, ahí realmente vamos a poder aplicar la ley hacia estos delincuentes, a estos asesinos, a estos femicidas, porque para que tengan un castigo y sean realmente, como dice la ley, ¿no? Crimen y castigo, porque hasta ahora es crimen y beneficios de todo tipo. Beneficios en el año 98, en la que declararon homicidio simple, no dejaron repreguntar, no dejaron que ustedes puedan estar presentes en forma directa, teniendo artilugios de salidas solapadas. Cuando estaba en la unidad 9 tenía en Parque Centenario un departamento, salía sábados y domingos. Querían llevarlo a un nivel psicológico o psiquiátrico para poder zafar de la ley. En fin, todo lo que podía estar en defensa de un asesino se ponía sobre el tapete. En 86 días, Fabián Tablado estará en libertad, caminará tranquilamente. Pero usted, ¿qué piensa hacer dentro de esa fecha? Yo pienso con los abogados de la Fundación poder apelar esa decisión teniendo todos los argumentos habidos y por haber, porque no solamente está vigente la letra fría del Código Penal, sino hay algo que realmente tienen que tener la conciencia de alguien que dice voy a matar, vuelvo a matar, necesito tener esa adrenalina otra vez. Creo que están sacando a la basura a la calle y realmente la sociedad no puede tener este tipo de asesinos caminando hacia el lado, porque evidentemente va a haber
muertes anunciadas. Y yo le pregunto al doctor David o a quien le corresponda, ¿quién se equivocó? ¿El doctor Blanco cuando dijo que le correspondían 26 años y medio sumando las dos penas en forma efectiva a cumplir y sin ningún tipo de beneficio? ¿O se equivoca el doctor David? Creo que lo que se está equivocando es la justicia dándole la libertad a este asesino. Edgardo, lo dejamos en contacto con Santos Biasetti. Muchas gracias. Señor Edgardo Aló, tenga usted buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Santos. ¿Y cuál es la explicación? ¿Cuál es el beneficio que se le otorga ahora? El beneficio que, según me dijo el juez David en el día de ayer, es darle por cumplida la pena, porque fue beneficiado por el 2x1 en su momento, en los cuales se le acorta la pena de 24 años o 26 años y medio en la sumatoria. Entonces se le reduce y tendrían fecha del 28 de febrero del 2020, aunque me prometió que iba a revisar porque no le daba realmente esa fecha de salida. Él tuvo en alguna oportunidad, fuera de esto que usted le señala, bueno, que tenía un departamento que salía, evidentemente, con alguna autorización. Nadie sale y después vuelve a la cárcel si no hay una autorización. Se conozca o no quién otorga esto. ¿Qué otro tipo de beneficios se encontró en el penal? Beneficios de todo tipo. Por empezar, los certificados de buena conducta ejemplar. Yo he comprobado que cuando él estaba en pabellón de castigo, en esa fecha tenía un certificado de buena conducta, en ese mismo momento, en ese mismo día. De manera que eso yo lo presenté, estuve hablando con el doctor Domínguez en casación, y el doctor Domínguez actuó de la manera personal, porque me dijo que, que yo no lo denuncie, porque yo lo iba a denunciar por falsificación ideológica de instrumento público, y me dijo que no lo haga porque corría peligro, yo corría peligro de muerte. Entonces, ese es uno de los certificados que estuvo beneficiado, pero no solamente tablado, acá es un sistema de modus operandi que es de compra-venta. Después, beneficiado con las salidas solapadas, porque no estaban figurando. Autorizados, sí, de palabra, obviamente. ¿De qué manera? Bueno, estar en pabellón evangelista no se está gratis, se paga un canon mensual, y eso incluiría alguna salida, obviamente. Eso lo benefició a él estar en ese pabellón. Claro, todo lo que es estar en pabellón evangelista tiene sus beneficios, pero recordemos que para estar en pabellón evangelista no está cualquiera. Tiene que pasar por algún proceso y después tiene que pasar por algún banco para poder pagar. Y ese proceso que es un A pesar proceso... de esto, Sí. lo que yo le estoy diciendo, obviamente, y por decir todo esto, tuve 4 años de custodia en casa y personal, porque había mucha gente que no le convenía que yo hable. Ajá. Y durante todo este tiempo, ¿él buscó algún contacto con usted? No, nunca. No. En absoluto, ni él ni la familia. ¿Va a decir? No, nunca dijo, me arrepiento, discúlpeme, lo mío ha sido terrible, tengo que reconocer ante usted mi culpabilidad. Creo que cuando terminó el juicio corrupto del 98, cuando le dieron la palabra, me pidió disculpas a mí, pero creo que lo que le tendría que haber pedido disculpas y perdón por toda una vida es a Carolina, no a mí, porque yo no soy el que sufrió todo esto en forma directa. Carolina lo sufrió con 113 puntazos cortantes y que le ocasionó la muerte. Entonces, a mí no me tiene que pedir disculpas. Se la tienen que pedir a Carolina primero y a toda una sociedad. ¿Por qué dice usted el proceso corrupto?
¿Por qué digo proceso corrupto? Sí. Es que, a ver, en el año 98 la Sala Tercera de San Isidro declaró que era homicidio simple a 113 puñaladas. Fue 2-1. El que dijo que era reclusión más accesorias fue el doctor Fernando Maroto, que después de una semana de haber pasado el juicio me llama y él mismo me dice, mirá, estás hablando con un padre y un abuelo, no estás hablando con el juez. Son unos HP. Y me contó por qué. La doctora Margarita Vázquez, recién incorporada a la Sala Tercera por concurso, antes de empezar el juicio le preguntó al doctor Maroto qué pensaba, le dijo reclusión más accesorias, le dijo que ella también pensaba exactamente lo mismo. Al rato, el doctor Mancini, que fue el presidente de la Sala Tercera, la llama a Margarita Vázquez a su despacho y cuando sale la doctora Vázquez le dice a Maroto, tengo que decir otra cosa porque Mancini me dobló el brazo. Tengo que decir homicidio simple. Ya antes de empezar el juicio estaba el homicidio simple firmado. De manera que fue realmente muy corrupto. No le dejaron a mi abogado repreguntar, no nos dejaron a nadie, inclusive a ustedes como periodistas, no nos dejaron televisar en forma directa. Hubo muchísimas cosas que puedo decir tranquilamente, y no es la primera vez que lo digo, hace 23 años y medio que lo vengo diciendo, que fue un juicio corrupto con jueces corruptos. Y a mí no me lo dijo un vecino, no lo digo yo en forma subjetiva, me lo dijo el mismo doctor Maroto, que fue parte de esta Sala Tercera de San Isidro. Señor Lalo, ¿y supo algo de la vida afectiva o de si él estaba estudiando algo en la cárcel? Si aquellas palabras de disculpas en los hechos, sí, en los hechos resultó en algo que él encaró, ciertamente. Él encaró la carrera de abogacía, que no sé si la seguirá, pero dijo que él seguiría de abogado para defender a la población carcelaria. Y fíjate vos una cosa, que estamos hablando de darle a estos reos, darle a todos estos asesinos la posibilidad que entren como asesinos y salgan como doctores. Digo, y pregunto, ¿es obligación la carrera universitaria en el país? No. Entonces, ¿por qué le damos a los asesinos esa posibilidad, que ni siquiera nuestros hijos la tienen, de alguien que venga a los profesores a la cárcel a enseñarles o llevarlos con alguna unidad del Estado, darles tiempo a una biblioteca para que estudien, para que se puedan recibir de abogados? Entonces, ¿qué le queda a la sociedad, a la juventud, que tiene que perder horas de sueño, tiene que trabajar para bancarse a lo mejor la carrera y muchos abandonan en la mitad porque no lo pueden hacer? Esa es la justicia que tenemos para dentro del muro, y afuera del muro los chicos están realmente desamparados, no solamente con esto, especialmente la mujer está desamparada con la libertad de estos asesinos. Una versión, que a lo mejor usted la conoce y tiene alguna opinión, señalaba que el asesino tablado, dentro del pabellón, había aumentado su fe religiosa y que era guía de otros que estaban allí alojados, sobre todo cuando ingresaban. A ver, dentro de la justicia, Santos, hay un pabellón, que es el pabellón evangelista, en las cuales tiene sus ventajas. Sobre todo, no corren tanto peligro como estar en la jaula de los leones, como se dice ahí, pero se transforma en evangelista leyendo como un cassette o teniendo un cassette puesto, pero en realidad no es nada de evangelista. Él se pone en el lugar de evangelista para tener posibilidades como la tuvo en la unidad 41 de Campana con el padre Grassi. Entonces, a ver, ¿sabés cuántos hay? Hay 950 de promedio en cada unidad de pabellones evangelistas. Todos y cada uno tiene que pagar un canon. Eso lo sabemos todos. No se dice, pero se sabe.
Entonces, digo, en la cantidad de unidades que hay en la provincia de Buenos Aires, es una caja de recaudación. ¿Dónde va eso? Nadie lo dice, ¿no? Bueno, por algo me habrán querido hacer callar. ¿Qué le dice hoy usted a los seres más queridos, ¿no? En un momento tan difícil, que nada menos que el asesino de su hija va a recuperar la libertad? Porque esta es la lucha suya para que se haga efectiva la justicia. Pero hay otra tarea muy dura para usted, que también es contener a aquellos que aman por siempre a Carolina. Yo creo que la contención que estamos haciendo nace de adentro para afuera. Evidentemente es una lucha constante y es una lucha que tenemos todos los días. Recordemos que hay un femicidio cada 25 horas. Entonces, por eso estamos luchando. Yo me levanto todos los días, Santos, todos los días a dar una batalla a pesar de haber perdido una guerra. Porque cuando vos perdés un hijo y de la manera que lo perdés, salís a luchar. Salís a luchar paradójicamente contra la justicia. Fíjate vos, que estamos luchando por justicia, estamos luchando por menos violencia, estamos luchando por los derechos de la mujer, porque hoy lo único que tenemos son los derechos para el violento, para el asesino, para todo esto, porque cuando me dijo en su momento el ministro Ricardo Casal, tenemos la ley de femicidio, yo le dije, lo digo y lo voy a seguir diciendo, que esa ley sirve, pero no sirve. ¿Y sabe por qué no sirve? Porque se aplica cuando ya hay una muerte. Entonces, tenemos que tener leyes que amparen a la mujer como prevención, como hacer antes de los hechos, anticiparse y que el violento tenga su castigo. Eso es lo que estamos bregando y estamos tratando de alguna u otra manera de apoyar, porque no nos queda otra, solamente la lucha. Señor Aló, Ripeta quiere hacer una pregunta. Edgardo, la otra Sí. causa que tiene tablado tiene que ver con las amenazas que realizó una novia que tuvo estando en prisión. Además del cómputo matemático, ¿se hizo alguna pericia psicológica para ver en qué situación está él, teniendo en cuenta que hubo maltratos a otras mujeres posteriores al asesinato de su hija? En principio, bueno, son dos preguntas. La primera, esos 2 años y medio que le dieron por amenazas de muerte fue hacia su mujer, ya casado, que le dijo que venía de San Nicolás, de la unidad 11, le apareció en la casa y le dijo que salía cuando él quería, que se cuide, porque un día iba a venir, si se portaba mal la mataba, volvía a entrar a la unidad 11 de la misma manera que salió, ¿y quién le va a decir que él la mató? Entonces, era contra su mujer. Aparte tuvo 2 denuncias contra 2 novias carcelarias que también tuvo, que intentó matar dentro de la cárcel. Eso da la pauta del perfil que tiene, y la parte psicológica que me preguntaba, le han hecho varias, no una, varias, y todas han dado en forma negativa. Es más, en una de ellas dice que está peor que en el 96. Entonces, vamos a dejar salir a alguien que va a matar, Pero no me cabe ninguna duda. Puntualmente, ¿para esta salida se le hizo algún informe nuevo? Eso es lo que va a pedir el doctor David, todo el perfil anterior, y va a pedir uno nuevo para ver qué es lo que va a pasar. Todavía eso no lo puedo saber. Señor Aló, cuando usted habla con las otras personas que están en su entorno, que luchan por el derecho, nada menos que de la vida de las mujeres, para enfrentar a los asesinos de mujeres, ¿qué encuentra en ellos al principio? ¿Encuentra que está con más datos, con más información que la que usted tuvo que empezar? Porque vamos a ser sinceros, en aquel entonces no era un tema que se hablase tanto. Impresionaba
y se creía que estaba restringido a algunos casos. No se hablaba con la magnitud que tiene y la magnitud que tuvo, a lo mejor en aquel momento menos conocido, pero que también existían. Sí, claro que existía. Lo que pasa es que, a ver, la cuantía no era la de hoy, no estamos hablando de un femicidio cada 24 o 25 horas. A lo mejor al otro era mucho más extenso el tiempo, pero de cualquier manera la muerte es una, la ley es una. Entonces, en ese tiempo, si bien no existía la ley de femicidio, pero estaba lo que era la emoción violenta en el caso extremo, como fue este, y las que pasa que, a ver, un juez federal un día me dijo que el Código Penal está dividido en dos partes, una parte te mata y el otro te defiende. Depende quién lo exprese y depende quién lo quiere escuchar y cómo lo quiere escuchar, sale un resultado que está dentro del código. Entonces, tenemos que ser más matemáticos en esto, tenemos que ser algo que tengamos una conciencia de cómo estamos viviendo, y no estamos viviendo, nos están matando, y cuando digo no se están matando estoy hablando como sociedad. Entonces, esa basura que realmente tenemos que guardar, la estamos sacando a la calle, y la sociedad no se puede hacer cargo de eso. ¿Qué ripeta? Sí, uno de los graves problemas que tienen las mujeres que denuncian es que no tienen a dónde ir, a una casa, a algún lugar donde estar protegidas. Y muchas veces, obviamente, por problemas económicos, no les queda otra que seguir viviendo con el violento. ¿Usted está pensando en hacer un refugio para mujeres? Sí, nosotros lo tenemos en carpeta eso, o sea, tenemos un refugio transitorio en la cual la mujer pueda hacer la denuncia y estar en un lugar apartado del violento, porque al día de hoy hace la denuncia, al otro día llega la policía, lo notifica al violento que la mujer hizo esa denuncia, pero la mujer está en la casa. Así que fíjate vos que la mujer eso lo piensa y evita la denuncia que corresponde. Hacerlo sí se puede, pero con apoyo. Eso se puede desde el Estado hacia afuera, porque no nos olvidemos que tener un lugar de refugio incluye un lugar también para hijos, que a veces tienen hijos chiquitos, incluye comida, incluye cama, incluye agente de limpieza, de guardia. A ver, es un tema que realmente lo tiene que tomar el Estado, cosa que hasta el día de hoy no está pasando, exceptuando en el municipio de Tigre, que tienen una casa de refugio. Bien, y cuando usted escucha esto de la prohibición perimetral, ¿no?, que no se pueden acercar, ¿qué le pasa a usted? No pasa absolutamente nada, Santo. No pasa absolutamente nada, porque una mente psicópata no puede pensar, me restringieron a 300 metros, 400 metros. No le interesa nada. El que tiene la mente ya dañada, la infringe con total libertad, no pasa absolutamente nada. Y si la mujer denuncia, no pasa absolutamente nada. Y eso también se tiene que codificar. Aquel que transgrede la restricción de acercamiento tiene que tener una pena, pero una pena de cárcel. Entonces, ahí vamos a empezar a cambiar y a caminar en serio. Porque hoy el que quiere matar, mata. Y vamos a aclarar algo, el psicópata no es un enfermo, no es una enfermedad. Así que el psicópata es psicópata, y por más que le diga, usted no se puede acercar, realmente hace lo que quiere y la justicia le permite. Cuando usted habla con gente que puede decidir esto, ¿no?, desde legisladores a integrantes de cualquier poder ejecutivo en cualquiera de sus manifestaciones, además de decirle que tiene razón, ¿le dice lo que van a hacer? ¿Si se van a comprometer con esto a una modificación profunda del código? Sí, como promesas, hay promesas de todo tipo, pero alguien dijo alguna vez, ¿no? Mejor que prometer es realizar. Hoy se promete, hoy se dice, pero ¿sabes qué? Después se olvida. Nos abren la puerta, nos escuchan y después te llamo.
Entonces, estamos luchando contra eso, porque, reitero, como fundación, realmente todavía no tenemos un apoyo ni del Estado. Hemos estado hablando con la gobernadora, con el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, he hablado con políticos, ahora vamos a ver si en esta renovación, si hay políticos que tengan el poder para poder, ¿sí? Porque realmente la política hoy está pensando y mirando su propio ombligo, y nos estábamos olvidando lo que está pasando en una sociedad que cada vez tiene más violencia y tiene menos justicia. Sí, Ripeta. Sí, porque quienes son víctimas de violencia de género hay dos situaciones, ¿no? La mujer que no logra salir del círculo de la violencia y hay que ayudarla a salir, y la que sí logra salir hace la denuncia, pero allí recién empieza todo. ¿Qué medidas de protección, además de las casas de refugio, habría que tomar concretamente para que estas mujeres estén protegidas? Porque obviamente, como usted dice, cuando hacen la denuncia, la furia del violento se desata aún más. Realmente es cierto, está la mujer que queda sometida porque queda paralizada, que es uno de los argumentos que tiene este psicópata, de inmovilizar, de sacar todo lo que tiene alrededor, la forma de vestir. Inclusive la violencia está, dentro de lo monetario, que le tiene que pedir plata y rendirle cuentas de lo que gasta. Todo eso es violencia. Está la otra, la que puede salir de todo esto, que es la que nosotros decimos que es la sobreviviente. ¿Qué se puede llegar a hacer? Es muy sencillo, cambiar el Código Penal. No tenemos en este momento castigo para un crimen. Tenemos crimen y beneficios, pero no tenemos castigos. Hay que... yo hace 23 años que dije que era parte de la pena de muerte. Todos saltaron diciendo que la pena de muerte no, porque esto y porque el otro. Señores, si no nos estamos dando cuenta que la pena de muerte está instalada en el país. Lo ejecuta el delincuente ante cualquier víctima inocente. Nos están matando todos los días. Esa es pena de muerte. Esa es pena de muerte donde para la víctima no va a haber un abogado que apele como a las 113 puñaladas a Carolina, ni tampoco va a haber un juez para la víctima que le dé la libertad como a Tablado, pero a la víctima del cementerio. Entonces, ¿cuándo vamos a tener un código que realmente defienda a la víctima, al derecho, sobre todo a la vida? Que eso lo tenemos en la Carta Magna. Yo le quería insistir sobre qué medidas se pueden tomar a mediano plazo para proteger a la mujer que denuncia, porque es, como le decía Santo, la restricción de acercamiento no alcanza, porque hay muchos casos donde las mujeres con restricciones de acercamiento fueron asesinadas. ¿Qué medida concreta se puede tomar para protegerlas? Primero que la medida la tiene que tomar el Estado. El Estado emitiendo las leyes que correspondan. Eso es la única, porque, ¿qué le pueden decir al cuerpo policial que actúe y después realmente tienen problemas porque le hacen sumario? Tiene que tener una ley que los apoye, una ley que apoye a la mujer, una ley donde realmente se cumpla. Entonces, está bien, podemos decir que eso no es de un día para otro, pero bueno, algo hay que empezar a hacer, hay que dar el primer paso para este largo camino. Sabemos que nos puede llevar un tiempo, pero es así. Yo tengo un proyecto para presentar en la cual desde la parte de jardín de infantes hasta el último año de secundario se imponga una especie de materia o lo que fuera para enseñarle al chico desde los 4 o 5 años el respeto hacia el mayor. Y de ahí en más, todo lo que es el Código Penal y todo lo que corresponda, sin ser una materia que impida o no pasar de año o al próximo, pero sí acompañada de un gabinete psicopedagógico que pueda captar al menor, al de 7, 8 años o lo que fuera, que pueda tener un problema. Entonces, ese gabinete
lo va a atender porque ese chico puede haber sido violado, puede estar usado realmente en la violencia o en el delito, puede estar conviviendo con una familia que no es la mejor para él, y ahí tiene que intervenir el Estado. Entonces, todas esas medidas las tiene que tomar el Estado hacia afuera. Estamos viendo, porque yo he estado en el Congreso y he estado viendo como algunos diputados tenían como trabajo nombrar a Santiago del Estero como capital de la sandía. Entonces, ¿por qué no ocupan y se ocupan realmente de casos importantes para que quede establecido en el país? Esto de cambiar las calles de nombre no nos afectan. Entonces, que tengan el poder para poder, y no poder para joder, como a veces digo. Señor Edgardo Aló, es una lucha de muchos años suyo que no ha claudicado, y es el mayor homenaje que se le hace a Carolina, que se lo hace el papá, para que no suceda más. Sepa de nuestro respeto y nuestro agradecimiento por su tarea. Un abrazo. Un abrazo, Santos, y todo el equipo que está con vos.